Hay poder en el Cristo de la gloria. Tengo una palabra muy fuerte de parte de Dios en esta hermosa hora. Yo sé que Dios va a hablar con un sinnúmero de hombres y mujeres de Dios que siempre están atentos a nuestra prédica. Gloria al Señor. Y reflexiones. Como base bíblica hemos tomado Isaías 53, verso número 10. Escuche bien, por favor. Isaías 53, verso 10. Dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Envuélveme en conocimiento, en sabiduría, y te pido que ministre a ese pueblo hermoso que va a ver este mensaje y va a escucharlo a la vez. Ato los demonios, reprendo la malicia. Padre, sana, salva, liberta al cautivo, en el nombre de Jesús. Amén. En Isaías 53, en el verso número 10, aquí el profeta está hablando concerniente a Jesús, el Cristo de la gloria. Y está hablando acerca de los padecimientos y del quebrantamiento, el cual Dios el Padre iba a someter a Jesús. Iba a permitir que Jesús en carne propia, escuche bien, como decimos, en carne viva, sintiera lo que es, escuche bien, el quebrantamiento. Aleluya. Y el padecimiento, para luego entregarle la victoria, para luego de esto que Jesús viera el fruto de su padecimiento y de su quebrantamiento y el fruto de su padecimiento, reitero, y de su quebrantamiento. ¿Sabe cuál es? Las multitudes y miles de almas que se iban a salvar, como está sucediendo. La multitudes y miles de almas que iban a ser liberadas y libradas de la condenación eterna. Cristo, para poder lograr, para Cristo poder lograr que miles y millones de almas fueran salvas y fueran libres, tuvo el Padre que entregarlo y tuvo Cristo que someterse a padecimiento y tuvo que ser quebrantado en su carne. Entonces, antes de Dios darte, por ejemplo, un ministerio, primero Él te quebranta, Él te sujeta a padecimiento. ¿Sabe para qué? Para que pueda valorar ese ministerio y para que pueda valorar a los perdidos y sepa cómo le va a ministrar la palabra a los miles de cautivos y miles de gente que están en pecado. Porque si Él no te somete a padecimiento y te quebranta y te entrega ese ministerio o te entrega cualquier ministerio, tú no vas a valorar, número uno, el ministerio que te entregó. No vas a saber administrar ese ministerio, pero mucho menos vas a ver, ni va a entender cómo es que se ganan las almas, ni vas a saber tratar con amor, con misericordia,
con sabiduría de Dios a los pecadores y a los cautivos. Antes, Caltoro Mosanda, del Señor entregarle un don a una mujer o a un hombre, no piense que se lo entrega, toma. No, si le entrega el don de profecía, primero lo quebranta, lo somete a padecimiento para que ese hombre, esa mujer, sepa valorar el don de profecía y para que entienda que cuando Dios le revela alguna profecía, no vaya a destruir algún hogar, no vaya a destruir alguna iglesia, no vaya cuando vaya a profetizar, no vaya a destruir alguna vida, sino que aún a través de ese don, si Dios le revela algo negativo, lo utilice llamando a la persona con altura, con cordura y con respeto, y le diga: Dios me revela en profecía que tú estás haciendo esto, aquello que a Dios no le agrada. Si la persona es sincera con Dios, va a decir: es verdad, ore por mí, me arrepiento, le pide perdón a Dios y esa persona será perdonada y restaurada. Dios le entrega, escuche bien, el don de ciencia a gente que primeramente Él lo ha sujetado a padecimiento, gente que han padecido la mil y una, gente que han sido quebrantado hasta el polvo. Luego que Dios lo quebranta, lo sujeta a padecimiento, le entrega entonces luego el don de ciencia. Porque hay gente que piensa que Dios va a empezar a darle el don de ciencia a todo el mundo y a un viaje de locos viejos que andan por ahí. Y disculpe la expresión, Dios no puede entregarle el don de ciencia a ningún creyente que todavía ande como chivo sin ley. Dios no puede entregarle el don de ciencia a ningún creyente que todavía no ha muerto a sus emociones. Dios no puede darle el don de ciencia a ningún creyente que todavía no ha sido sometido a padecimiento. Siento la unción de papá. Y que no ha sido quebrantado. ¿Por qué? Porque cuando Dios le entrega el don de ciencia a una gente que ha sido quebrantado y ha sido sujetado a padecimiento, esa persona, cuando ese don se manifiesta, hermano, lo usa con mucha cautela. Aún Dios le revela por el don de ciencia a un hombre que lo recibió, pero que fue quebrantado. Cuando Dios le entrega el don de ciencia a un hombre, a una mujer que ha sido quebrantado y sujetado a padecimiento, cuando ese hombre está en el escenario y el don de ciencia por el Espíritu Santo se manifiesta en él, ese hombre, aún Dios le revela que un pastor, por ejemplo, está en pecado y él no lo señala en público, sino que lo llama aparte. Le dice: mire, Dios me reveló así. Si Dios le revela que hay un hermano que está en pecado, o una hermana, cualquier tipo de pecado que sea, él lo llama, le dice: venga acá. Le dice: Dios me revela en su oído, se lo dice. Dios me revela que usted está cometiendo tal pecado. Dios me revela que usted así. Pero no lo llama inmediatamente. Le dice: mire, usted que está allá, Dios me revela que usted es un esto y esto, aquello. Dios me dice que usted está en esto y esto. Si la persona se humilla en ese momento, si la persona se arrepiente en ese momento, Dios lo restaurará y lo perdonará. Ahora, si se justifica
diciendo que es mentira y queriendo ridiculizar al profeta que Dios está usando, más adelante Dios lo va a denunciar en público, porque así es que hace Dios. Te llama por primera vez, te lo dice personalmente. Si no obedece, si no te humilla, si no reconoce, entonces llega un momento que Dios permite que eso salga a la luz y el mundo entero lo sepa, y ahí entonces tú quedes avergonzado, o sea, la persona queda avergonzada. Pendiente aquí, antes de Dios poner a un hombre o a una mujer a pastorear, no crea que Dios le va a entregar una obra a un hombre, o decir, que lo va a poner a pastorear 1,000, 5,000, 10,000, 20,000, 500, 100, 200, 50, 20 personas a un individuo que no sabe a lo que va, a un individuo que no se sabe pastorear ni él mismo, ni valorar ni él mismo, a un individuo que no ama las almas, que no ama las ovejas, a un individuo que no tiene amor ni por él mismo, y mayormente a un individuo o individua que todavía no ha sido sujetada a padecimiento, que no ha sido quebrantada. Dios no pone ni establece a nadie a pastorear sin antes haberlo quebrantado, muerto a su ego, quebrantarlo de tal manera que muera y sujetarlo a padecimiento de tal manera que muera su yo, que muera su ego, que muera a su carne. Dios no puede poner a pastorear un loco viejo que no sabe lo que es padecer por la causa del Señor, que no ha sido procesado, que no ha sido lo que es ser procesado. Por eso que hay tanta gente pastoreando que lo que están es haciendo tollo, haciendo lío, antes de Dios entregarle un pastorado a una gente y entregarle una multitud. Lo quebranta primero para que no se vaya a torcer. Lo sujeta a padecimiento para que también sobrelleve a los demás que están siendo procesados o que están pasando por alguna batalla, alguna necesidad. Que no vaya, cuando se dé cuenta que un hermanito esté quizá pasando por un momento difícil, no lo vaya a destruir, no lo vaya a matar, no le dé contra el piso y lo saque de la iglesia o del evangelio, sino que lo llame y le dé un consejo con altura, y cuando le hable con amor, a fin de que esa persona reconozca, entienda y se levante en Dios. Siento la unción. Dios no puede darle, escuche bien, riqueza de este mundo, prosperar a ningún creyente que sin todavía ser sujetado a padecimiento o ser quebrantado. Hay gente que no pueden recibir dinero si Dios antes de haberlo procesado. Hay evangélicos que Dios no puede darle nada de esta tierra sin antes haberlo procesado, sin antes haberlo sometido a un quebrantamiento, a un padecimiento. Porque si le da riqueza, si le da cosas de este mundo, se van a ir, van a dejar a Dios. Todo lo que Dios entrega o a cualquier hombre, a cualquier mujer, tiene Dios que primero quebrantarlo antes de entregárselo. Dios no puede entregarle su autoridad, su poder a un creyente que no ha sido quebrantado, que no ha sido puesto a padecimiento. Primero Dios te quebranta antes de entregarte el poder. Primero Dios te mete a un como dicen por ahí, a un entrenamiento de padecimiento, para que cuando te entregue el poder,
tú no te jactes, para que cuando te entreguen la unción, tú no te creas mejor que los demás. Tú no mires por encima del hombro a los demás. Tú no humilles a los demás. Porque hay gente que tienen el poder, tienen la unción, y tú ves que miran a los demás por encima del hombro. Humillan a todo el mundo. Ellos se creen los más biólogos. Ellos se creen, tú lo ves con esa soberbia. Como hubo uno en estos días que dijo que él es, creo que soberbio. O como que él es algo así. Y yo estuve buscando esa definición. Lo que él dijo. Y dice que es arrogante. Esa persona es arrogante, orgulloso. Es de todo lo malo. Entonces el hombre de Dios tiene que ser humilde. La mujer de Dios tiene que ser humilde. Entonces, antes de Dios entregarte la unción, antes de Dios entregarle la unción a alguien, no piense que Dios le va a entregar su unción así a todo el mundo. Tú sabes la gente que hay aquí que actúan como acelerados, como rápido. Dios no puede entregarle la unción a un neófito. Dios no puede entregarle la unción a un falta de conocimiento, a un loquito viejo. Dios, antes de entregarle su santa unción a un hombre o a una mujer, primero lo quebranta, lo somete a padecimiento, para que cuando el Señor le entregue la unción a ese hombre sepa usar la unción y sepa para qué es la unción. Y se mantenga humilde, porque cuando el hombre que ha recibido la unción ha sido quebrantado y ha sido puesto a padecimiento, tú lo ves humildito, tú lo ves como que parece un niño. Recuérdense a Gigi Ávila y a un sinnúmero de hombres que yo conozco. Cuando usted ve que alguien presume de tener la unción y tú lo ves con el pecho parado, ese no tiene ninguna unción, ni porque ni ha sido quebrantado, ni tampoco ha sido puesto a padecimiento. El hombre que verdaderamente ha recibido la unción de Dios, que ha sido quebrantado y puesto a padecimiento, tú lo ves que ve a Dios haciendo cosas extraordinarias y tú lo ves humilde. Ve a Dios obrando, sanando enfermos, y tú lo ves como que, porque él sabe que él no hace nada y que quien hace todo es Dios. Antes de Dios darte una casa, un solar, antes de Dios darte dinero, como lo dije hace un ratito, antes de Dios entregarte un vehículo, primero te quebranta, primero te mata, humanamente hablando, en la carne. Porque Dios no puede darle una camioneta a un individuo vivo todavía y tiene que quebrantarlo primero para que valore ese vehículo y también no se vaya ahí. Dios no te puede poner a viajar a diferentes naciones sin antes meterte a un padecimiento y quebrantarte. No sea que te vaya a subir los humos a la cabeza. No sea que te vaya a llenar de soberbia y de orgullo, como le ha pasado a muchos. Antes de Dios darte una esposa, un esposo, Dios no te puede dar un esposo todavía tú estando vivo en la carne, con ira, con enojo, con cosas, con 20,000 malicias. Dios tiene que primero meterte a un quebrantamiento y a un padecimiento para quitar toda esa mala costumbre que tú tienes y luego entregarte a la esposa y luego entregarte al esposo. En el nombre de Jesús. Primero Dios mete al hombre de Dios a un quebrantamiento y a un padecimiento. Si Dios lo hizo con Jesús, que es más grande que usted y que yo en gloria, en poder y en majestad, ¿quién es usted y quién soy yo para Dios no quebrantarnos y meternos a padecimiento para que veamos luego para que Él luego nos entregue? Te ves los hombres que Dios usó y ha usado con mucha unción y con milagro, y que Dios lo ha llevado a niveles profundos y altos. No piensen ustedes que eso fue así, no. Primero Dios lo afligió, primero Dios lo mató en su carne, primero Dios lo metió a padecimiento, lo quebrantó y lo humilló hasta que mueran y solo vivan Cristo en ellos. Y ahí es que ellos han logrado eso. Dios les bendiga y Dios les guarde. Candela.